Bienvenidos a Una Voz a tu Conciencia, un mensaje para tu vida diaria. Sean todos bienvenidos, amados, al mensaje de hoy en Una Voz a tu Conciencia. Comenzamos en el tema anterior respondiendo la pregunta: ¿qué cosa es la gracia? Y hoy vamos a terminar de contestarla antes de entrar al estudio de definición completa de lo que la gracia significa para la iglesia. Y estoy convencido de que es uno de los temas más extraordinarios de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Rey, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad maravillosa de llegar a mis hermanos en distintas partes de América y de Europa. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Y oro para que el Espíritu Santo nos guíe en este tema, en esta hermosa hora. Para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Fue Pablo, amados, el apóstol con mayor conocimiento del misterio escondido de Cristo, que por supuesto es la economía eterna de una iglesia en gracia, compuesta por judíos y gentiles salvos que han puesto su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Pablo, Dios le ordenó predicar y aclarar ese misterio y anunciar, por supuesto, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a los gentiles, que obviamente hoy somos nosotros. Dice la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 8: a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo entonces fue el poikonomo, como ustedes ven en la parte inferior, poikonomo pedagogos, que quiere decir economista, pedagogo o administrador del misterio de Dios. Su carrera y ministerio consistió en predicar gracia sobre gracia, como vimos en el tema anterior. Y predicar gracia es predicar al Cristo resucitado y a todos los beneficios que trajo para nosotros con su resurrección. Preguntémonos hoy: ¿cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Y el libro de los Hechos, capítulo 13, el versículo 43, nos proporciona una respuesta. Dice la palabra del Señor, 13:43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Prosélitos son los gentiles que se circuncidaron para hacerse judíos. Aquí encontramos, hermano, entonces, ¿cuál es la comisión para los 5 ministerios de la iglesia? Para ti y para mí. Y es que persuadamos a los hermanos, que persuadamos a los creyentes a que perseveren en la gracia de Dios. Y es importante, amados, que tú y yo entendamos hoy que el evangelio de la gracia de Cristo afecta nuestra experiencia doctrinal y personal en cada uno de nosotros. La gracia es el avivamiento que todos estaban esperando. La gracia ya está entre nosotros. La gracia cambia iglesias enteras en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. La gracia es eterna para los eternos.
que poseemos hoy vida eterna en Cristo Jesús. La gracia, amados, produce cambios radicales en nuestra teología tradicional, en nuestro mensaje y, por supuesto, en nuestras vidas. Estos son cambios positivos de fe. El Evangelio de la Gracia produce reposo y libertad espiritual, en la que tú y yo comenzamos a vivir y a caminar exclusivamente por fe y para fe, como un estilo de vida. Una vez que usted y yo conocemos a profundidad lo que es la gracia de Cristo, comenzamos a afirmar nuestro corazón con la gracia. Creceremos en el conocimiento de la gracia. Comprenderemos cuál es la verdadera gracia de Dios y jamás desecharemos o tomaremos en vano la gracia que recibimos del Espíritu Santo a través de la enseñanza de su palabra. Finalmente, el propósito de estos estudios es que lleguemos a entender todo el consumado es que la gracia trajo para nosotros. Hebreos capítulo 13, el versículo 9. Yo te invito para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay tantas cosas que se enseñan y se dicen hoy en medio de una congregación local, pero el Espíritu Santo dice que es buena cosa afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, es decir, con asuntos de comidas y bebidas y alusiones que dicen que nunca han aprovechado a quien se ocupa de esas cosas. Por eso, Primera de Pedro capítulo 5, el verso 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Gálatas capítulo 2, que es una de las epístolas más extraordinarias en donde encontramos exactamente la diferencia entre la ley y la gracia. Dice en el capítulo 2, versículo 21, algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con esto lo que nos está diciendo es que nuestra justificación es únicamente por la gracia de Dios. Primera de Pedro 1:13, una vez más, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También Romanos, y aquí, hermano, en este ministerio lo único que cobra relevancia e importancia es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia nos afirma. Tenemos entrada a ella por medio de la fe, de lo que hablaremos en los próximos temas. A esta gracia que obviamente nos hace estar firmes. La gracia, amados, es un mensaje, es un estilo de vida, es una pedagogía y un evangelio que actúa en aquel que es sincero para con Dios.
La gracia transforma nuestra propia teología y nuestra conciencia. Ella tiene un propósito extraordinario, que es el de romper los odres viejos de nuestras tradiciones cristianas, de un cristianismo que hoy por hoy, en la apostasía de los últimos tiempos, se ha ido degradando cada vez más y más. Así lo dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, versos 37 y 38. Lucas 5, 37 y 38. Dice: y nadie echa vino nuevo. El vino nuevo es la revelación de esta gracia preciosa en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. La gracia es el vino nuevo. No podemos echarlo en los viejos odres de la ley, en los viejos odres de la religiosidad, en los odres viejos destartalados de tantos concilios e iglesias que solamente son religiosas, que no son más sino un gran obstáculo para que el creyente entre en la plenitud de la gracia y conozca la obra perfecta del Cristo resucitado. Usted, mi amado hermano, hermana, pastor, líder, todos los que me están escuchando en esta hora, está a punto de tomar una decisión trascendental en su vida. O tomamos la gracia como un estilo de vida, o tomamos la ley para querer tener comunión con Dios. O estamos dispuestos a agradar a los hombres que solo buscan lo suyo propio, o estamos dispuestos a agradar a nuestro Dios de todo corazón. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Gálatas 1 verso 10. Léelo conmigo. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es algo verdaderamente extraordinario. Porque el apóstol Pablo, el gran economista de la gracia de Dios, estuvo siempre dispuesto a vivir por gracia. En Gálatas 1, 6, 10 dice el mismo apóstol: estoy maravillado de que tan pronto, hablándole a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Estos textos los vamos a interpretar a partir del siguiente estudio después de este, donde estaremos mirando de manera maravillosa en qué consiste el evangelio diferente. Y tengo que decirlo con temor y temblor, pero el evangelio diferente es lo que hoy por hoy en muchas sinagogas, en muchas congregaciones cristianas, es lo que se está predicando. Pablo utiliza la palabra gracia con un propósito específico, y tú y yo tenemos que entenderlo. Gracia es contrario de obras y de méritos que tú y yo podamos tener. En Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. Leámoslo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9.
no por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto que todo esto lo vamos a estar explicando. La salvación, amados, es por gracia. Es un don gratuito. La salvación es por soberanía de Dios, por inmerecimiento absoluto. Nadie puede comprar, negociar o pactar, ni ganar por obras o méritos la salvación de Dios. La gracia de Dios. La gracia es gratuita y es por medio de la fe. Y tanto la gracia como la fe son dones, son regalos de Dios. La fe es el instrumento por medio del cual opera la gracia de Dios para salvarnos. Somos salvos por gracia para que continuemos todo nuestro peregrinar por gracia y para que finalicemos nuestros días en gracia. La salvación, amados, no es de nosotros, es un don de Dios. Y así como la salvación no es nuestra, entonces nadie se puede gloriar de ella. El hombre no hace la salvación y como no la puede fabricar, no da pie para la jactancia de la carne. La salvación eterna siempre es eterna y es por gracia para que ningún mortal se gloríe. La gracia abomina la jactancia y el orgullo y la soberbia del hombre. Si alguien nos da algo por gracia, quiere decir que no lo merecíamos. Algo que ganamos como sueldo o que merecemos recibir, jamás podremos llamarlo gracia. Lo llamamos el pago de una obra hecha. Así dice Pablo en Romanos 11:6. Dice la Escritura: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Cualquiera entonces, amados, que diga que ha recibido algo de Dios por gracia, está testificando inmediatamente que recibió algo que no merecía, que jamás hubiera podido lograr ni ganar por mérito propio, ni por cosas que hubiéramos hecho para lograrlo. La gracia entonces, amados, y eso es interesante que la iglesia lo conozca, no depende del mérito, del ayuno, de la vigilia, de la penitencia, de las largas oraciones, del esfuerzo religioso, de los rezos o de una oración prolongada para lograrla, para conseguirla. No, la gracia es un asunto exclusivo de la voluntad soberana de Dios, del Dios de toda gracia, quien la da al que no la merece en absoluto y la da también a quien Él quiere. Pues dice el apóstol Pablo en Romanos 9 que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La gracia de Dios, hermanos, entonces está totalmente libre de toda influencia humana. Y aquí que esto nos quede claro hoy. No hay nada en el hombre, ni por el hombre, que pueda derrotar a la gracia, ni hacerla nula o destruirla una vez dada por Dios. Así como Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3, donde dice la Escritura: con amor eterno te he amado. De igual manera, Dios nos ha amado a nosotros con su gracia eterna que nos ha concedido en Cristo, de manera gratuita, sin merecerla en lo más mínimo. Romanos 11:29 nos garantiza además de que vamos a llegar hasta el final, pues Romanos 11:29 dice: los dones irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación entonces, amado, para ti y para mí, es un don irrevocable. Por eso estamos siendo llamados en nuestro ministerio
en este ministerio maravilloso en el cual hoy nos encontramos, el Hospital de la Oveja, a predicar gracia, a que el creyente pueda entender que somos salvos, eternamente salvos, porque el don de Dios de nuestra salvación definitivamente es un don irrevocable. Como Dios es entonces el que salva por gracia al hombre, no es el hombre, sino Dios el responsable de nuestra salvación. De esto hablaremos, por algo dice la Escritura que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos trajo en esta hora para esta salvación maravillosa. Por tanto, amados, ya en el próximo tema entraremos a definirla de manera profunda. Pero antes de irnos de este tema, tú y yo tenemos que entender que la gracia entonces rechaza toda ayuda para cumplir lo que Dios se propuso hacer. Tú y yo hoy somos salvos por gracia. No la buscamos, no la merecíamos, no lo encontramos a Él primero, sino que antes bien, Él nos encontró a nosotros y nos salvó. Y nos salvó por gracia y nos salvó eternamente para gloria de su nombre. Agradecemos al Señor que comenzó a llover y quiero invitarles, amados, a que le demos gracias a Dios por esta introducción. Ya en el próximo capítulo empezaremos a desmenuzarla por completo porque es algo extraordinario, maravilloso, que toda congregación local, que toda iglesia, que todo creyente, que todo individuo, que todo cuerpo de Cristo debe comprender claramente para hallar descanso para nuestras almas. Pues Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te doy gracias, Señor, por este ministerio maravilloso al que tú nos has traído, el Hospital de la Oveja, donde podemos hoy, a través de las naciones, estar compartiendo este mensaje glorioso, que sin duda alguna va a edificar a multitud de santos y va a liberar a multitud de creyentes de extravíos y de raras doctrinas que se han venido introduciendo dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo. Más en este tiempo, que es un tiempo de apostasía, pero que tú, mi Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a quitar toda venda de nuestros ojos espirituales y vas a iluminar y alumbrar nuestro entendimiento con tu gloriosa verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amados, gracias por todo y que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima ocasión. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Facebook en nuestra página Una Voz a tu Conciencia. Bendiciones para todos y hasta la próxima.